Esta es una colección de historias para el alma, con el objetivo de inspirar y elevar. Cada cuento ofrece una lección única que puede ayudarnos a vivir vidas más plenas. Respira hondo y relájate. Déjate transportar. Deja que las historias te envuelvan y sumérgete en la sabiduría que encierran. A medida que escuches cada historia, reflexiona sobre su mensaje, cómo resuena en tu vida y qué lecciones puedes extraer de ella. Permite que las historias te guíen en tu propio viaje personal. Estos cuentos son para cualquiera que busque inspiración, para aquellos que quieren vivir con más propósito y para aquellos que creen en el poder de las historias para sanar y transformar. Deja que estas historias te guíen hacia un mañana más brillante. Imagina un elefante majestuoso, alto y poderoso, pero cautivo por una simple cuerda atada a una pequeña estaca de madera. El elefante podría liberarse fácilmente, pero no lo hace. Esta es la historia del elefante encadenado, un cuento que hemos oído antes, pero que contiene un poderoso mensaje sobre los límites que nos imponemos a nosotros mismos. Cuando el elefante era joven, estaba atado a la estaca, demasiado débil para liberarse. Lo intentó una y otra vez, pero la cuerda lo sujetaba con fuerza. Finalmente, el elefante se rindió. Ahora el elefante es fuerte. Podría romper fácilmente la cuerda y arrancar la estaca del suelo, pero ni siquiera lo intenta. Ha aceptado su destino. ¿Por qué no se libera el elefante? No es la cuerda lo que lo retiene, es el recuerdo de la cuerda, la creencia de que escapar es imposible. Así es como nuestras mentes pueden trabajar en nuestra contra. Cargamos con las experiencias pasadas. Dejamos que definan nuestros límites. Olvidamos que podemos cambiar. La creencia del elefante es su jaula. Es una jaula sin barrotes, pero es igual de real. Igual de confinante. Todos llevamos estas jaulas invisibles. Las construimos a partir del miedo, la duda y los fracasos del pasado, pero tenemos la llave de nuestra libertad, tenemos el poder de liberarnos. ¿Cómo nos liberamos de nuestras limitaciones autoimpuestas? Empieza con la conciencia. Debemos reconocer las creencias que nos frenan. Debemos cuestionar su validez. Estamos dejando que los fracasos del pasado dicten nuestro futuro. Tenemos miedo de intentarlo porque podríamos no tener éxito. Estas son las cadenas que debemos romper. Liberarse requiere valentía. Requiere que desafiemos nuestras suposiciones, que salgamos de nuestras zonas de confort, que creamos en nosotros mismos, incluso cuando nos resulte difícil. Imagina al elefante dando un paso adelante, poniendo a prueba la cuerda, dándose cuenta de su propia fuerza. Ese primer paso es el más difícil, pero es el comienzo de algo nuevo. Una vez que nos liberamos de las creencias limitantes, vemos el mundo de manera diferente. Se abren posibilidades. Aparecen oportunidades donde antes veíamos obstáculos. El elefante, liberado de su cuerda, puede explorar. Puede experimentar el mundo de nuevo. Puede desarrollar su potencial. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos liberamos de las creencias limitantes, podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Podemos vivir con propósito y pasión. Recuerda al elefante encadenado. Deja que sea un recordatorio para cuestionar tus limitaciones, para liberarte de las cuerdas que te atan. Sección 5. El poder interior. La historia del elefante encadenado es una historia de esperanza. Nos recuerda que tenemos el poder de cambiar nuestras vidas. No estamos definidos por nuestro pasado.
No estamos limitados por nuestras circunstancias. El poder reside dentro de cada uno de nosotros. El poder de elegir nuestros pensamientos. El poder de dar forma a nuestras creencias. El poder de crear nuestra propia realidad. Abraza este poder. Úsalo para liberarte de tus limitaciones autoimpuestas. Vive una vida de libertad, propósito y alegría. El viaje comienza con un solo paso. Da ese paso hoy. Cree en ti mismo y nunca dejes de luchar por alcanzar tu máximo potencial. Sección 1. El regalo de una simple piedra. Un niño vivía con su familia en un pequeño pueblo. No eran ricos, pero eran felices. Tenían comida en la mesa, ropa que ponerse y amor en sus corazones. Un día, un viajero pasó por el pueblo. Estaba cansado de su viaje y se detuvo a descansar junto al pozo del pueblo. El niño, curioso, se acercó al viajero y le ofreció un poco de agua. El viajero sonrió cálidamente y aceptó el agua. Mientras bebía, se fijó en los ojos inquisitivos del niño. «Tienes un buen corazón», dijo el viajero. «Permíteme que te ofrezca un regalo». Metiendo la mano en su bolsa, el viajero sacó una pequeña y lisa piedra. No era particularmente bonita ni valiosa, pero tenía cierto encanto. Esta piedra, dijo, es especial. Te recordará que debes estar agradecido por lo que tienes. Sección 2. La carga de querer más. El niño estaba inicialmente confundido. La piedra parecía tan normal, pero la cogió educadamente y dio las gracias al viajero. Cuando el viajero se marchó, el niño le dio vueltas a la piedra en la mano. Pensó en lo que había dicho el viajero. Estate agradecido por lo que tienes. El niño miró a su alrededor, a su pequeño pueblo, a las sencillas casas y a las modestas pertenencias de su familia. Empezó a comparar su vida con las historias que le había contado el viajero, cuentos de tierras lejanas y grandes aventuras. Empezó a desear más, cosas más grandes, una vida menos corriente. La piedra, que antes era un recordatorio de gratitud, ahora le pesaba en la mano. Representaba las cosas que le faltaban, las experiencias que anhelaba, la vida que sentía que estaba fuera de su alcance. Los días se convirtieron en semanas, y el niño no podía quitarse de encima la sensación de descontento. Llevaba la piedra consigo a todas partes, un recordatorio constante de su anhelo por algo más. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo, el niño se sentó solo junto al pozo. Observaba jugar a sus amigos. Sus risas resonaban en el aire. Vio a sus padres trabajando juntos, con los rostros grabados de amor y alegría, y entonces recordó las palabras del viajero: «Estate agradecido por lo que tienes». Miró la piedra que tenía en la mano y por fin lo comprendió. No se trataba de la piedra en sí, sino de lo que representaba. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no consistía en tener más, sino en apreciar lo que ya poseía. El amor de su familia, la alegría de los placeres sencillos, la belleza de su pequeño pueblo. Estos eran los verdaderos tesoros de la vida. A partir de ese día, el niño llevó la piedra con un nuevo propósito. Ya no era un símbolo de lo que quería, sino un recordatorio de sus bendiciones. Empezó a fijarse en las pequeñas maravillas que antes había pasado por alto, la forma en que la luz del sol bailaba sobre las hojas, el sonido del canto de los pájaros por la mañana, la calidez del abrazo de su madre. La gratitud, descubrió, tenía un poder transformador. Cambió su enfoque de lo que le faltaba a lo que poseía. Le llenó el corazón de alegría y satisfacción. La piedra, antes pesada, ahora le parecía ligera como una pluma.
aprendió que la verdadera felicidad no estaba en las posesiones externas ni en las grandes aventuras, sino en apreciar los sencillos regalos que la vida ya le había otorgado. El niño nunca olvidó la lección de la piedra. La llevó consigo durante toda su vida, un recordatorio constante para afrontar cada día con un corazón agradecido. Compartió la historia del viajero y la piedra con sus propios hijos y nietos, transmitiendo la sabiduría de que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que apreciamos. La piedra, que en su día fue un simple regalo de un viajero cansado, se convirtió en una preciada reliquia familiar, un símbolo del poder transformador de la gratitud, un recordatorio de que la felicidad no es un destino, sino una forma de ver el mundo. Deja que esta historia te inspire a cultivar la gratitud en tu propia vida. Tómate un momento cada día para apreciar las alegrías sencillas, las conexiones amorosas y las innumerables bendiciones que te rodean. Porque es en la gratitud donde realmente encontramos la satisfacción y experimentamos la plenitud de la vida. En un valle apartado, enclavado entre colinas onduladas, se encontraba el pueblo de los susurros. Era un lugar de sencilla belleza, donde la vida transcurría a un ritmo apacible. Los aldeanos eran amables y trabajadores, y ocupaban sus días atendiendo sus cosechas y cuidando de sus familias. Pero el pueblo de los susurros albergaba un secreto, un miedo que flotaba en el aire como la niebla matutina. En el límite del valle, envuelta en sombras y leyendas, se alzaba una formidable montaña. Era conocida como la Montaña de los Susurros, y se decía que era un lugar de gran peligro. Las leyendas hablaban de acantilados traicioneros, tormentas impredecibles y misteriosas criaturas que vagaban por sus laderas. Los aldeanos susurraban historias de aquellos que se habían atrevido a escalar la montaña, solo para desaparecer sin dejar rastro, con un destino para siempre desconocido. El miedo había echado raíces en los corazones de los aldeanos, transmitiéndose de generación en generación como una herencia hecha de sombras. Nadie se atrevía a desafiar los susurros, a cuestionar las historias o a enfrentarse al miedo que los mantenía cautivos. Entre los habitantes del pueblo vivía una joven llamada Anya. Poseía un espíritu tan brillante como el sol de la mañana, una sed de aventuras que ardía en su interior como una llama inextinguible. Anya escuchaba los susurros con una mezcla de temor y curiosidad. A menudo miraba hacia la montaña de los susurros, con su cima envuelta en nubes arremolinadas, y sentía una extraña atracción, un anhelo por descubrir sus secretos, por experimentar el mundo más allá de los confines familiares de su pueblo. El miedo que impregnaba su pueblo resultaba asfixiante para Anya, como un muro que la separaba de sus sueños. Anhelaba liberarse de los susurros, demostrar que el valor no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Una noche estrellada, mientras Anya yacía despierta escuchando el susurro del viento entre las hojas, tomó una decisión. Escalaría la montaña de los susurros. Se enfrentaría a sus miedos y descubriría la verdad oculta tras las leyendas. A la mañana siguiente, Anya anunció su decisión al pueblo. Un silencio sepulcral se apoderó de los aldeanos, con el rostro marcado por una mezcla de incredulidad y preocupación. Le suplicaron que lo reconsiderara, que no tentara al destino, que no sucumbiera a los susurros que atormentaban sus vidas. Pero la determinación de Anya era inquebrantable. Sabía que la verdadera libertad no residía en sucumbir al miedo, sino en enfrentarse a él. Con el corazón lleno de temor y el espíritu impulsado por la determinación, se despidió de su pueblo y se dirigió a la base de la montaña.
El camino era empinado y traicionero, el aire denso por el aroma a pino y a tierra húmeda. Anya escaló durante horas, con la respiración entrecortada mientras se abría paso por estrechas crestas y laderas resbaladizas. A medida que ascendía, los susurros parecían hacerse más fuertes, burlándose de ella, instándola a retroceder. Pero Anya siguió adelante, su miedo dando paso gradualmente a una sensación de euforia, a la constatación de que era capaz de hacer más de lo que jamás había imaginado. Sección 4. Abrazando lo desconocido. Cuanto más alto subía Anya, más impresionante se volvía la vista. El valle se extendía a sus pies como una colcha de retazos, y el pueblo de los susurros se reducía al tamaño de un pueblo de juguete. Se maravilló de la belleza que siempre la había rodeado, pero que nunca había apreciado del todo hasta ahora. Al acercarse a la cima, las nubes se abrieron, bañando la cumbre con una luz dorada. Anya esperaba encontrar peligro, quizá incluso las criaturas míticas de las leyendas. En cambio, descubrió una tranquilidad que nunca había conocido, un silencio más profundo que cualquier susurro. La montaña de los susurros, comprendió, no era un lugar de peligro, sino un lugar de perspectiva. Era un lugar donde se podía afrontar el miedo, donde se podían romper las limitaciones y donde se podía revelar la verdadera belleza del mundo. Anya se quedó en la cima, con el viento azotando su cabello, y sintió una sensación de gratitud abrumadora. Se había enfrentado a sus miedos y había salido más fuerte, más valiente y más viva que nunca. Sección 5. El valor de volar. Anya regresó al pueblo de los susurros con el corazón rebosante de historias y el espíritu lleno de una nueva confianza. Compartió sus experiencias con los aldeanos, describiendo las impresionantes vistas, la sensación de paz que había encontrado y la comprensión de que los susurros no eran más que ecos de sus propios miedos. Su historia encendió una chispa de esperanza en los corazones de los habitantes del pueblo. Vieron en el valor de Anya un reflejo de su propio potencial sin explotar, un recordatorio de que ellos también podían liberarse de las cadenas del miedo y abrazar lo desconocido. La montaña de los susurros, antes símbolo de miedo, se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder transformador del valor. El viaje de Anya no solo había cambiado su vida, sino que también había empezado a cambiar el tejido mismo de su comunidad, inspirando a otros a desafiar sus propias limitaciones y a alcanzar sus sueños. Deja que la historia de Anya te recuerde que el verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de afrontarlo. Abraza lo desconocido, desafía tus límites y nunca tengas miedo de volar a nuevas alturas, porque es frente al miedo donde descubrimos nuestra verdadera fuerza y desbloqueamos las ilimitadas posibilidades que llevamos dentro. Sección 1. La anciana y el río. Una anciana vivía a orillas de un río ancho y caudaloso. Todos los días, caminaba hasta la orilla del río y llenaba sus cubos de agua, llevándolos de vuelta a su humilde morada. Era una tarea que había realizado innumerables veces, con movimientos lentos y constantes, la espalda encorvada por la edad. Una tarde especialmente calurosa, mientras el sol caía a plomo sobre la tierra reseca, la anciana se dirigió al río. Sumergió cuidadosamente sus cubos en el agua fresca y refrescante, con el corazón apesadumbrado por el peso de los años. Mientras luchaba por levantar los pesados cubos, un joven se le acercó. Llevaba muchos días viajando, con la ropa polvorienta y la garganta seca de sed. Al ver la difícil situación de la anciana, corrió a su lado. ¿Puedo ayudarla, abuela?, preguntó, con la voz llena de preocupación. La anciana levantó la vista, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, amable señor», respondió.
Mis viejos huesos ya no son tan fuertes como antes. El joven tomó suavemente los cubos de las temblorosas manos de la anciana y los llenó hasta el borde de agua. Luego, se echó los cubos a la espalda y los llevó hasta su casa, con paso ligero y sin esfuerzo. Mientras caminaban, la anciana le contó historias de su vida en el pueblo, con la voz llena de calidez y sabiduría. El joven escuchaba con atención, con el corazón conmovido por su amabilidad y su entereza. Al llegar a su casa, la anciana invitó al joven a pasar a tomar un refrigerio. Le ofreció pan recién horneado y agua fresca, con una hospitalidad tan cálida como el sol de la tarde. El joven aceptó agradecido su ofrecimiento, con el cuerpo cansado y el espíritu reconfortado por la generosidad de la anciana. Mientras comía, se fijó en un pequeño cuenco de madera lleno de guijarros que había sobre una mesa. «Curioso», preguntó a la anciana por el cuenco de guijarros. Ella sonrió con dulzura y le explicó: «Cada guijarro representa un acto de bondad que he presenciado o recibido a lo largo de mi vida. Es mi forma de recordar la bondad que existe en el mundo, incluso en medio de las dificultades». El joven se sintió conmovido por las palabras de la anciana. Se dio cuenta de que incluso los actos de bondad más pequeños podían tener un efecto dominó, extendiéndose hacia afuera y tocando las vidas de otros de maneras inesperadas. Mientras se preparaba para continuar su viaje, el joven dio las gracias a la anciana por su hospitalidad y por la valiosa lección que había compartido con él. Se prometió a sí mismo seguir su ejemplo, difundir la bondad allá donde fuera y recordar el poder de incluso los gestos más pequeños de compasión. La anciana sonrió con calidez, con el corazón lleno de alegría. Sabía que el joven había comprendido el verdadero significado de su cuenco de guijarros. Había aprendido que la bondad es un regalo que sigue dando, cuyo impacto resuena a través del tiempo y el espacio. El joven emprendió su viaje con el corazón más ligero y los pasos más decididos. Llevaba consigo el recuerdo de la bondad de la anciana y la inspiración de su cuenco de guijarros. A lo largo de sus viajes, se encontró con personas de todos los ámbitos de la vida, granjeros que luchaban por sus cosechas, mercaderes que pregonaban sus mercancías, familias que viajaban a tierras lejanas. Y en cada encuentro, buscó la oportunidad de tender una mano amiga, de ofrecer una palabra amable, de marcar la diferencia en las vidas de aquellos con los que se cruzaba. Ayudó a un granjero a reparar una valla rota, compartió su comida con un viajero hambriento y ofreció palabras de aliento a un artista desanimado. Con cada acto de bondad, sentía una sensación de plenitud, una profunda certeza de que estaba contribuyendo a un mundo más compasivo e interconectado. Y a medida que continuaba su viaje, notó algo extraordinario. La bondad que ofrecía parecía volver a él de maneras inesperadas. Los desconocidos le ofrecían cobijo, compartían sus comidas y le guiaban en su camino. Era como si el propio universo estuviera conspirando para recompensar su generosidad de espíritu. El joven llegó por fin a su destino, con el corazón rebosante de gratitud por las lecciones que había aprendido y la bondad que había experimentado por el camino. Se dio cuenta de que la anciana del río había compartido con él una profunda verdad, que la bondad no es un recurso finito, sino una fuente inagotable que fluye con más abundancia cuanto más bebemos de ella. Se instaló en su nuevo hogar y continuó viviendo según los principios de compasión y generosidad que había abrazado durante sus viajes. Se hizo conocido en toda la región por su buen corazón y su disposición a ayudar a los necesitados. Y a medida que envejecía y encanecía, él también guardaba un cuenco de guijarros en su casa,
cada uno de los cuales era un testimonio del poder transformador de la bondad. Compartió la historia de la anciana y el río con sus hijos y nietos, recordándoles que incluso los actos de compasión más pequeños pueden crear ondas de esperanza y curación que se extienden mucho más allá de nuestro círculo inmediato. Deja que esta historia te inspire a cultivar la bondad en tu propia vida. Busca oportunidades para ayudar a los demás, para ofrecer un oído atento, para difundir la alegría y la compasión allá donde vayas. Porque dando, recibimos, y sembrando semillas de bondad, creamos un mundo más bello y amoroso para nosotros y para las generaciones venideras. Una diminuta semilla fue a parar a la grieta de una enorme e implacable roca. Era un lugar poco probable para que la vida echara raíces, un lugar donde el sol rara vez llegaba y el viento soplaba con furia. Sin embargo, la semilla, pequeña y aparentemente insignificante, llevaba en su interior una voluntad de vivir indomable, una fuerza más poderosa que las duras condiciones que la rodeaban. La roca, fría e inflexible, representaba la adversidad, los innumerables obstáculos que la vida nos depara. Representaba los desafíos que ponen a prueba nuestra determinación, los reveses que nos hacen cuestionar nuestra fuerza, los momentos en los que rendirse parece más fácil que seguir adelante. Pero la semilla, ajena a las dificultades que se le presentaban, se aferró tenazmente a la vida. Absorbía cada gota de humedad que se deslizaba por la roca, nutriéndose de los escasos recursos disponibles. Soportaba el sol abrasador y el viento cortante. Su diminuta forma era un testimonio de la resistencia de la naturaleza. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero la semilla se negaba a rendirse. Extendía sus delicadas raíces, buscando un punto de apoyo en la inflexible roca. Empujaba hacia arriba con todas sus fuerzas. Su diminuto tallo era un faro de esperanza en medio del árido paisaje. La roca, aparentemente impermeable a los esfuerzos de la semilla, seguía siendo una barrera formidable. Su áspera superficie arañaba las tiernas raíces. Su imponente peso amenazaba con aplastar el frágil tallo. El viento, como una risa burlona, resonaba por las grietas, mofándose de la aparentemente inútil lucha de la semilla. Pero la semilla, sacando fuerzas de alguna fuente invisible, continuó su incesante búsqueda de la vida. Se adaptó a las duras condiciones, sus raíces se hicieron más fuertes, su tallo se doblaba pero no se rompía. Se enfrentó a cada desafío con una determinación inquebrantable. Su diminuta forma era un símbolo del espíritu indomable que reside en todos nosotros. La lucha fue ardua, el progreso lento, pero la semilla perseveró, impulsada por un antiguo instinto de crecer, prosperar, cumplir su destino. La roca, aunque aparentemente victoriosa en su inmovilidad, había proporcionado involuntariamente a la semilla algo inestimable: resistencia. Fue contra esta resistencia que se forjó la fuerza de la semilla, que se templó su carácter. Un día, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, bañando la pared de la roca con un cálido resplandor. La semilla, percibiendo esta oportunidad, reunió toda su energía y empujó hacia arriba con renovado vigor. Y lentamente, casi imperceptiblemente, apareció una grieta en la superficie de la roca. La grieta, al principio apenas perceptible, se fue ensanchando con cada día que pasaba. La semilla, con sus raíces ahora firmemente ancladas en la roca, continuó su implacable viaje hacia arriba. Su delicado tallo se hizo más fuerte, alcanzando la luz. La roca, que antes era símbolo de una adversidad insuperable, ahora era testigo del espíritu inquebrantable de la semilla. Se había convertido en un testimonio del poder transformador de la perseverancia, un recordatorio de que incluso los obstáculos más formidables pueden superarse con paciencia
determinación y una fe inquebrantable en uno mismo. El viento que ya no se mofaba traía ahora el aroma de la lluvia lejana, una promesa de alimento vivificante. La semilla, tras haber conquistado su prisión de roca, desplegó sus hojas, disfrutando del calor del sol. Su delicada forma era un faro de esperanza en medio de la inmensidad del mundo. La semilla, ahora una joven planta, se alzaba alta y orgullosa, con sus raíces firmemente arraigadas en el corazón de la roca. No solo había sobrevivido, sino que había prosperado, transformando la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Su viaje era un testimonio del poder de la perseverancia, un recordatorio de que incluso ante los desafíos aparentemente insuperables, tenemos la fuerza interior para superarlos. La roca, que antes era símbolo de limitación, ahora servía de pedestal, elevando la planta hacia el sol. Su superficie agrietada, una insignia de honor, contaba la historia de una batalla ganada, una victoria alcanzada gracias a la pura determinación y a una voluntad de vivir inquebrantable. La planta, con sus hojas susurrando suavemente con la brisa, parecía irradiar una silenciosa confianza, un profundo conocimiento de que había afrontado sus miedos y había salido fortalecida. Su presencia transformó el árido paisaje, llevando vida y belleza a un lugar que durante mucho tiempo había estado definido por las dificultades. El mundo se fijó en ella, maravillándose de la resistencia de la planta, inspirándose en su espíritu inquebrantable, porque había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede echar raíces, el valor puede florecer, y el espíritu humano, como la pequeña semilla, puede superar los obstáculos más desalentadores. Con el paso del tiempo, la planta creció más alta y fuerte. Sus raíces se adentraron en el corazón de la roca y sus ramas se extendieron hacia el cielo. Floreció con vibrantes flores, atrayendo a abejas y mariposas. Su presencia era un testimonio del poder transformador de la perseverancia. Y entonces, un día, aparecieron diminutos frutos. Cada uno de ellos, símbolo del triunfo de la planta sobre la adversidad. Los frutos, dulces y suculentos, eran la culminación de su largo y arduo viaje, una recompensa por su espíritu inquebrantable y su negativa a rendirse. La planta, que en su día fue una diminuta semilla aferrada a la vida en la grieta de una roca, había florecido contra todo pronóstico. No solo había superado la adversidad, sino que la había transformado en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de crear algo bello y duradero. Que la historia de la semilla y la roca sirva como un poderoso recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside el potencial para la grandeza. Todos nos enfrentamos a desafíos, reveses y momentos de duda, pero es en estos momentos, cuando profundizamos en nosotros mismos, aprovechamos nuestra fuerza interior y nos negamos a rendirnos, cuando descubrimos nuestro verdadero potencial y creamos una vida llena de propósito, significado y una alegría duradera. Hemos viajado juntos a través de historias de valentía, gratitud, bondad y perseverancia. Cada historia, un hilo de sabiduría tejido en el tapiz de nuestras vidas. Cada personaje, un reflejo de nosotros mismos, navegando por las complejidades de la experiencia humana. El elefante encadenado nos recordó las barreras invisibles que construimos en nuestras propias mentes. La simple piedra, símbolo de gratitud, nos enseñó a apreciar la abundancia que ya nos rodea. El ascenso de Anya a la montaña de los susurros reveló el poder transformador de enfrentarnos a nuestros miedos. La anciana del río nos mostró que la bondad, como una onda en un estanque, tiene efectos de gran alcance. Y la diminuta semilla, enclavada en el corazón de una roca,
demostró que incluso los obstáculos más formidables pueden superarse con una perseverancia inquebrantable. Estas historias, aunque diversas en sus personajes y escenarios, comparten un hilo conductor. Nos recuerdan la resistencia del espíritu humano, nuestra capacidad innata de crecimiento y el poder transformador de abrazar los desafíos de la vida con valentía, compasión y un corazón abierto. La vida es un tapiz tejido con innumerables hilos, momentos de alegría y tristeza, de triunfo y adversidad, de amor y pérdida. Es en estos tonos contrastados donde descubrimos nuestros verdaderos colores, donde se pone a prueba nuestra resistencia, donde se templan nuestros espíritus. Cada desafío que superamos añade un hilo de fuerza a nuestro ser. Cada acto de bondad, un toque de belleza. Cada momento de gratitud, una chispa de luz. Como un tapiz, nuestras vidas son una obra en curso, en constante evolución, que revela sus intrincados patrones con el paso del tiempo. Las historias que hemos compartido sirven como guías en este viaje, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han recorrido este camino antes que nosotros y que dentro de cada uno de nosotros reside la fuerza para afrontar las incertidumbres de la vida con gracia y determinación. Al reflexionar sobre estos relatos, recordemos que somos los autores de nuestras propias historias. Las decisiones que tomamos, las acciones que llevamos a cabo y las perspectivas que adoptamos conforman la narración de nuestras vidas. Al concluir nuestro viaje a través de estos cuentos para el alma, que su sabiduría siga resonando en tu interior. Que te inspiren a vivir con más intención, a abrazar lo desconocido con valentía y a afrontar cada día con un corazón agradecido. Que encuentres consuelo en la certeza de que no estás solo en este viaje. Que te fortalezcas con la experiencia humana compartida y que recuerdes siempre el poder transformador de las historias para guiarnos, inspirarnos y elevarnos. Si has encontrado consuelo e inspiración en estas historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos a explorar más historias de sabiduría, resistencia y el potencial ilimitado del espíritu humano. Que tu viaje esté lleno de propósito, significado y de la inquebrantable creencia de que dentro de ti reside el poder de crear una vida más bella de lo que jamás te atreviste a imaginar. Sigue adelante y escribe tu propia historia extraordinaria.